Muy bien, una vez más, buenas noches para todos. El Señor nos bendiga y una vez más sean bienvenidos a una enseñanza que nos va a ayudar a nuestro crecimiento espiritual. Hoy vamos a entrar a una sesión nueva de Santiago. Veníamos estudiando del 7 al 12, donde se nos enseñaba a poner en práctica la paciencia frente a los distintos desafíos que estaba viviendo el auditorio original de Santiago, a quienes la carta fue enviada originalmente. Y también estos desafíos no son ajenos para nosotros hoy en día. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a esta nueva sesión que vamos a mirar en estos momentos. Vamos a leer desde el 13 al 20, que es la sesión final de Santiago. Nos dice lo siguiente: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros, perdón, está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y ore por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermano, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, la palabra oración, les invito a que hagan este ejercicio. Cuenten las veces que el texto hace referencia a la oración. Y la verdad es que existen dos cosas importantes que pueden ayudarnos cuando estamos atravesando por distintas pruebas y estamos afrontando distintos desafíos. Porque las pruebas ponen, válgase la redundancia, las pruebas prueban nuestros reflejos. Y no en vano, en el día de ayer, debo confesar que soy una persona de, de carácter fuerte, y le he pedido a Dios, y quiero pedirle a ustedes también, que me ayuden en eso, orando por mí, porque el hecho de ser predicador no quiere decir que yo tenga alas y que no pise sobre el suelo. Soy tan humano como ustedes y puedo cometer iguales o tal vez más errores que ustedes. Pero no en vano viví en los últimos días situaciones que han puesto a prueba mis reflejos, y le doy la gloria a Dios porque me ha permitido salir victorioso. En, en el empleo que yo desempeño todos los días, eh,
voy en un carro trabajando con mi jefe y yo pensaba, veía a mi jefe, que es el que conduce, discutir con los otros, con el que se adelanta, con el que se salta el semáforo, con el que se atraviesa en la mitad. Y yo pensaba, muchas de esas personas que salen a conducir, no tengo idea de cuántos quiteños salen a conducir diariamente. Pero Yo yo creo que como decía, desde la ¿cuántos, cámara. cuántos de esos quiteños no tienen problemas en su casa? De Ven, pronto le están siendo infieles a sus esposas, por ejemplo, y de pronto en este sentido, mis hermanos, regálenme un momento que hay unos micrófonos encendidos que necesito silenciar porque me están generando interferencia. Entonces, mis hermanos, les decía que cuántos de esos tienen problemas en sus hogares por causa de infidelidad, cuántos de esos que salen a conducir tienen un hijo drogadicto en casa al que quieren rehabilitar pero están impotentes, cuántos están sumidos por las deudas y no saben cómo resolver el asunto. Entonces, esa impotencia genera enojo en ellos. El jefe mío lo recibe. Yo pude haber sido tentado a enojarme también porque es una de las falencias que tengo y pude haber traído el problema en mi casa. Entonces, son desafíos que afrontamos nosotros todos los días y nuestros reflejos son probados. Y Santiago menciona dos cosas importantes para las pruebas: cuando nos causan tristeza, cuando nos causan llanto, cuando nos causan enojo. La primera es la paciencia, que fue abordada en en el estudio o en la sesión anterior de Santiago, y la segunda es la oración, que está siendo tratada en esta sesión que comienza hoy. Y vamos a ver lo eficaz que puede ser la oración para nosotros. Vamos a Santiago capítulo 5 versículo 16. 5:16 nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, nos está diciendo el texto que es tan eficaz la oración de una persona que tiene comunicación con Dios, que su comunicación, si nos comunicáramos con Dios a través de un celular, esa comunicación tiene buena señal. Es decir, usted puede percibir claramente lo que Dios le está diciendo y Dios le está percibiendo lo que usted le dice a través de la oración también. Entonces, es tan buena esta comunicación, o es tan eficaz el poder de la oración, que si un hermano le dijera a usted que ore por algún pecado que está cometiendo y que él sabe que solo no puede,
entonces Dios escucha a esa persona y por medio de esa persona, el que se está desviando del camino puede volver a retomarlo. Es decir, puede seguir adelante, puede dejar atrás eso que lo aflige porque el verdadero creyente llora cuando peca, llora cuando no puede, sufre. Y cuando una persona lo hace, yo estoy seguro que no lo quiere hacer, pero hay algo en su interior, hay algo que de pronto hasta ese momento es más fuerte que él. Pero nosotros podemos orar para que Dios le dé la fortaleza y este hermano aprenda a decir que no. Entonces, mire lo importante de la oración. La oración no solamente es un ejercicio espiritual, la oración es una comunicación directa por Dios. Si lo decimos en términos radiales, es una comunicación en FM, en frecuencia modulada, donde usted puede percibir las señales de Dios, lo que Dios quiere que usted haga. Y Dios también le percibe a usted. Si lo hablamos en términos más actualizados, esa señal está al 100% excelente, muy, muy buena. Pero hay algo que también debemos tener en cuenta en cuanto a la oración y es la oración grupal, la oración en comunidad. Y es algo que hemos perdido, la oración en sentido colectivo. Son pocas iglesias las que ponen en práctica la oración en comunidad. Es más, este texto que estamos leyendo, que leímos de Santiago 16, 5:16, este texto nos invita a que nos confesemos los pecados unos a otros. Y esto es algo que, a no equivocarme, ninguna iglesia lo pone en práctica por varias razones. Porque no hay oídos preparados. Le contaba yo a mi esposa hace unos días que en la iglesia no hay oídos preparados para escuchar cuando un hermano afligido quiere confesar su falta. ¿Por qué? Porque en primer lugar, los seres humanos no sabemos callar. Y bajo el concepto del mejor amigo, a veces un chisme corre por toda la congregación. Voy a poner un ejemplo sin ánimo de herir susceptibilidades acá, pero a veces si yo digo que el hermano Rodolfo es mi mejor amigo y yo le cuento a él por lo que estoy atravesando, Rodolfo es mi mejor amigo, pero quizás yo no sea el mejor amigo de Rodolfo. Entonces el hermano Rodolfo se lo dice a su mejor amigo y ese mejor amigo tiene otro mejor amigo. Hay cosas dentro de la iglesia que muchas veces ni la esposa debe saberlo, porque se trata de la vida espiritual de un hermano, de la vida privada de un hermano. Y aquí nos toca, como nos enseñan los sacerdotes, bajo el secreto de confesión. Entonces, este es un factor que hace daño y que hace que el hermano se quede encerrado en el pecado porque no encuentra a quien ore por él. ¿Alguna vez
Escuché un cuento de un pastor, decía, no, yo no le cuento nada a él porque el todo se lo cuenta a la esposa. Y la esposa que no se calla nada, lo dice en toda la congregación. Esto está matando, a veces hace que haya un estancamiento en la iglesia porque si fuéramos capaces de ser prudentes, de ser respetuosos, de ser amigables, de ser empáticos, de ponernos en los zapatos de esa persona, estoy seguro que la iglesia fuera diferente porque con oración nos estuviéramos ayudando todos y todos estuviéramos saliendo adelante. La iglesia sería triunfante contra el pecado que día a día nos asedia porque las tentaciones, dice la escritura, se van repitiendo de de una persona a otra. Es decir, lo que usted vive no es diferente a lo que yo estoy viviendo. Y otra situación que ha evitado la oración en sentido colectivo como iglesia son ¿cómo le digo? El modelo social o los modelos sociales que existen en estos tiempos. En un hogar donde trabajan papá y mamá, mantienen todo el día trabajando y llegan a casa, no tienen tiempo para ir a a la congregación y a veces ni siquiera para entrar a una reunión por Zoom. Y no sé en estos momentos porque no los estoy viendo, pero han habido días en esta sala que hay más hermanos de otros lugares que de la Iglesia de Cristo en Morán, que es la que organiza la reunión. Es decir, hay hermanos del Perú, de Venezuela, de Colombia, hasta de México se conectó una vez algún hermano, pero de la Iglesia de Cristo en San José de Morán, pocos. ¿Por qué? Porque el modelo social los tiene absorbidos o nos tiene absorbido a muchos de nosotros. Y la misma iglesia, la misma palabra nos enseña que no debemos conformarnos a este siglo, no debemos ajustarnos a los modelos sociales. ¿No es esto una reprimenda contra la Iglesia de Cristo en San José de Morán? Es más bien una palabra de ánimo para que estudien la manera de salirse del modelo social que nos quiere mantener en una bajo un nivel. Es decir, de ahí no podemos pasar porque la sociedad así lo quiere. Me hace acordar esto a una niña que llegaba, la promovieron del grado noveno a décimo grado y la niña era algo pequeña, pero cuando uno llega nuevo a un lugar siempre le montan el imperio, eh, lo miran a uno como tío que mira sobrino y en fin, entonces le pusieron una raya en toda la puerta con marcador y al lado de la raya un letrero que decía altura mínima o de lo contrario no puede entrar. Era dirigido contra la nueva que estaba llegando en esos momentos. Y así nos quiere tener la sociedad, pero Dios nos invita a que confiemos en Él, a que guiados por el Espíritu Santo podamos salirnos de ese nivel en que la sociedad no, nos quiere tener. Entonces, estas dos fórmulas, la paciencia que ya fue estudiada, más la oración, son cosas y especialmente la oración colectiva, son cosas que especialmente nos van a ayudar a enfrentar los desafíos que vivimos en nuestra vida diariamente. De hecho, es tan importante la oración colectiva que muchas veces el pueblo de Israel oró colectivamente
y Dios les concedió lo que estaban pidiendo. Por ejemplo, el rey Ezequías, cuando fue invadido por el ejército asirio que quería, bajo el mando de Sennacherib, quería invadir a, quería invadir a la, ¿cómo le digo? Erótica. Quería invadir al país. Entonces, al orar, Ezequías no oró Ezequías solo, oró todo el pueblo de Israel, todo el pueblo de Judá. Y al orar todo el pueblo de Judá, entonces Dios o el ángel de Jehová derrotó al ejército de Sennacherib y él tuvo que volver a su tierra con la pena de ni siquiera haber enfrentado a Judá, sino que volvió derrotado porque Dios lo derrotó a su tierra. Luego, en el Nuevo Testamento, se dice que cuando Pedro estaba preso, la iglesia oró por Pedro. Pero hoy en día existe un individualismo. Trato de orar en mi casa y a veces no lo hacemos de la mejor manera, sino que oramos deprisa porque tenemos sueño o porque vamos saliendo para el trabajo o por alguna razón. Pero vivimos en el mundo de las individualidades. Y por eso la oración colectiva, la oración como iglesia, se ha venido perdiendo. Y estamos perdiendo algo importante que nos puede ayudar a nosotros a poder vencer los desafíos que tenemos. En el tiempo de Santiago, los desafíos que tenían eran las aflicciones que vivían, porque habían dos grupos. Y esto está dirigido a ambos grupos. Estaba el grupo de los ricos que abusaban de los pobres, que los ponían a trabajar y no les pagaban el salario justo. Y el dinero que era del que ya se había ganado su trabajo, ese dinero era utilizado por los ricos para gastar en sus deleites, en sus placeres. Entonces la oración ayudaba al rico a no, a no, a no vivir fuera del alcance de las leyes, es decir, fuera del alcance de la ley de Dios. Ellos creían que por lo que estaban haciendo no iban a tener castigo. Y a los pobres que tendían a desanimarse, y lo que pasaba en esos momentos también pasa hoy día, de pronto por la injusticia de alguno no falta el que diga, no regreso más, no quiero volver, ¿para qué voy a volver si em, eh, al volver, al regresar o al seguirme reuniendo con ellos, yo soy igual que ellos, no faltaba el que decía, mejor estoy afuera? Entonces la oración da un aliciente, un consuelo para seguir perseverando a pesar de las circunstancias. Vamos a leer especialmente acerca de los ricos. Esto ya fue estudiado. Solamente vamos a ver un breve repaso de de este texto. Santiago 5 del 1 al 6 dice, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado
vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que de lo que habían cegado ha entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engañado y vuestros corazones, como en el día de matanza, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Entonces vemos la condición en los tiempos que Santiago escribe esta carta. Son personas adineradas que contrataban a los obreros y abusaban de su trabajo. Tal vez estos pobres, movidos por la necesidad, trabajaban a estas personas y movidos por la necesidad aceptaban lo que ellos le quisieran dar. Pero allí mismo está diciendo que el clamor ha llegado a Dios y Dios va a tomar venganza de ellos. Y esto ocurre hoy en día también. He conocido casos donde personas quieren contratar a otros no pagándoles lo justo porque piensan que de pronto el de la necesidad es él y como él es el necesitado, él tiene que aceptar lo que yo le pague. Pero entonces es probable que, que el clamor de esta persona también llegue a Dios. Una persona que no pone, no hace resistencia, no toma la justicia por su propia mano, sino que delega todo a Dios y Dios puede manifestarse y tocar el músculo económico de esta persona. De pronto esta persona está creyendo o está depositando su confianza en la riqueza. No es malo tener dinero, malo es que usted deposite su confianza en las riquezas. Y en el camino de Dios a lo largo de la historia ha habido tanto pobres como ricos. Y han habido personas pobres que han sido prosperadas, porque el problema no es el dinero, el problema es el manejo que usted le da al dinero, el concepto que usted se está formando del dinero. Entonces, en este sentido, la oración se convierte para todos los miembros de la iglesia, sin excepción, la oración se convierte en algo que nos enseña a tener dependencia de Dios, algo que nos está mostrando que no debemos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, sino que para todo lo que vayamos a hacer, nuestros proyectos, nuestras decisiones, las cosas que pensamos hacer con un hermano en Cristo, con nuestra familia, en todo momento contar con la guía de Dios. Esto es, en esto debe convertirse la oración para cada uno de nosotros. Muy bien, y vamos a dejar hasta ahí por el día de hoy. Vamos a la parte que viene. Me voy a demorar bastante, entonces si continúo probablemente me pase de las 8 y tampoco quiero, este, tampoco quiero abusar del tiempo de aquellos que vienen llegando de su trabajo, tal vez con algún cansancio. Y a pesar de eso, tuvieron fuerzas para estar en esta reunión. Entonces, les agradezco su atención
y espero que esto sea de mucho beneficio, de mucho provecho para todos nosotros.